Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarlos esta mañana. Queremos compartirles una escritura. Salmo 5:11. Alégrense los que buscan tu protección, canten siempre de alegría, porque tú los proteges. Los que te aman se alegran por causa tuya, pues tú, Señor, bendices al que es fiel. Tu bondad lo rodea como un escudo. Esta escritura, hermanos, nos lleva a que seamos alegres a pesar de las necesidades que estamos pasando en estos tiempos difíciles. Tenemos un Dios que nos va a cuidar, nos va a proteger día con día. Con esta escritura les queremos dar una cordial Bienvenida. Tú eres santo, poderoso, tú eres digno de alabar. Mi anhelo es seguirte y por siempre te amaré. Yo te canto, exalto, mi rey, tú eres digno. Yo te amo, te adoro, y ante ti yo me postro. Yo te canto, exalto, mi rey, tú eres digno. Yo te amo, te adoro, y ante ti yo me postro. Príncipe de paz, solo vivo para ti. Tú eres santo, poderoso, tú eres digno de alabar. Mi anhelo es seguirte y por siempre te amaré. Yo te canto, exalto, mi rey, tú eres digno. Yo te amo, te adoro, y ante ti yo me postro. Yo te canto, exalto, mi rey, tú eres digno. Yo te amo, te adoro, y ante ti yo me postro. Príncipe de paz, solo vivo para ti. Yo te canto, exalto, mi rey, tú eres digno. Yo te amo, te adoro, y ante ti yo me postro. Yo te canto, exalto, mi rey, tú eres digno. Yo te amo, te adoro, y ante ti yo me postro. Príncipe de paz, solo vivo para ti. Príncipe de paz, solo vivo para ti. Príncipe de paz, solo vivo para ti. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Esta escritura
es la que más pudiera definir la vida de un cristiano. De hecho, para muchos es la escritura favorita o la que más recuerdan. Sin embargo, es la escritura que menos se hace realidad en nuestras vidas. Porque si dice que somos una nueva criatura, una nueva creación en Dios, y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas, todo nuestro ser es una nueva creación. Sin embargo, esto no aplica a nuestra mente, porque muchos de nosotros, los seguidores de Jesús, no tenemos mentes renovadas, mentes nuevas. Por eso el título de la clase de hoy: elige transformar tu mente. Es una elección transformar nuestra mente hacia las cosas de Dios. En la Biblia, quien más escribió acerca de transformar nuestra mente, de cambiar nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, fue Pablo, este gran seguidor de Jesús. Y me llama mucho la atención por qué fue Pablo quien escribió tanto acerca de esto. Si hay alguien que pudo seguir y en su vida práctica se notó demasiado que era un gran seguidor de Jesús, fue él. Y justamente por esto, porque él logró entender toda esa transformación que podíamos tener en Dios. Y hoy vamos a ver esta parte que particularmente me emociona muchísimo por las cosas que la Biblia dice y que personas pudieron comprobar. Vamos a empezar nuestra clase en Romanos 8:5. Es Pablo hablando y dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Pablo dijo que hay dos maneras de vivir: conforme a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa y conforme a los deseos del Espíritu. Y que esas dos cosas se desarrollan en nuestra mente. Ya te lo compartí en la primera clase. La batalla se desarrolla en nuestra mente. Y aquí viene un término clave. Dice Pablo: fijan la mente. Es decir, hay la intencionalidad de manera clara, de manera específica, que fijamos, pensamos, nos concentramos en esos deseos, ya sea de los de la naturaleza pecaminosa o en los deseos del Espíritu, que también lo dijo en Gálatas 5:22, que se refería al amor, a la paz, a la paciencia, a la bondad, a la fidelidad, a la mansedumbre, a la humildad, al dominio propio. Algo bien interesante es que en toda la carta a los romanos, Pablo escribe muchísimo acerca de esta confrontación de la naturaleza pecaminosa y de la naturaleza espiritual. Sin embargo, en esta discusión teológica, por así decirlo, no incluye a Satanás como el factor que determina el comportamiento pecaminoso en nuestra naturaleza, sino él dijo que esto depende de nosotros, que es nuestra decisión, que es nuestra elección poder pensar y actuar de manera conforme al Espíritu, o es nuestra decisión pensar de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa. Y algo que dijo Pablo es: fijan la mente, están concentrados en eso, están determinados en eso, están ocupados en su mente respecto a eso. Cuando dice fijan la mente en los deseos de la naturaleza pecaminosa, no se refiere a esos pecados grandes que como seguidores de Jesús y en la sociedad conocemos. Era el adulterio, el robo, la codicia, la lujuria, la impureza. No se refería a esto en este momento, sino más bien
en todas esas cosas negativas que como personas pensamos en nuestra mente y que no nos dejan desarrollar todo el potencial que el Espíritu Santo puede tener en nuestra vida. Y por tal motivo, pues no hay esa transformación en nuestra mente como el Espíritu Santo puede producirlo en nosotros. Luego en Romanos 8:6, él escribió y dijo: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. Él dijo de manera específica que mientras nosotros sigamos con pensamientos pecaminosos, negativos, tóxicos, ya te dije que no se refería a los pecados grandes socialmente hablando, sino cuando no pensamos en los términos del Espíritu, en el amor, en la paz, en la alegría. Cuando no pensamos así, obviamente, dice Pablo, vamos a ir hacia la muerte espiritual, no a la vida y a la paz que pudiéramos tener con Dios. Esto es algo para mí impresionante, porque en nosotros está la elección de qué manera vamos a vivir, y todo parte en nuestra mente. En los 1800, un monje inglés decía que él sentía que en su mente había una pelea de perros, que había un perro bueno y había un perro malo, que en constante tiempo estaban luchando y estaban peleando por su mente. Y alguien le dijo: si es así, muy fácil, alimenta al perro bueno y mata de hambre al perro malo, para que así cuando se peleen, gane siempre el perro bueno, la buena mentalidad. Y fue lo que Pablo dijo. En la NTV dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Permitir es tu decisión, es mi decisión, qué tipo de pensamientos vamos a tener. Sin embargo, como ya te mostraba la semana pasada, hay una lucha en nuestra mente de nuestras emociones, de nuestros malos pensamientos que tienden directamente hacia allá, en contra de la razón, de las cosas que son objetivas, de las cosas que son claras. Pablo continúa este tema ahí en el verso 7. Y él dijo: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Te lo repito, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Dicho de otro modo, si tú no quieres estar enemistado con Dios, si tú no quieres ser enemigo de Dios, deja de centrar en tu mente en las cosas pecaminosas, en las cosas que no agradan a Dios, porque esta mentalidad, dice Pablo, no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo, no tiene la capacidad de someterse, pero eso está en nosotros, eso está en nuestra elección. Fíjate, quiero compartirte la investigación de un doctor, Andrew Newberg. Él escribió un libro que se llama Nacidos para Creer. Y él hizo toda una investigación acerca de que en nuestro diseño original, como Dios nos creó, hay un chip dentro de nosotros que necesita creer, que necesitamos creer en algo forzosamente, que nuestra mente no puede estar sin creer en nada. Él es un neurocientífico, que allí están varios datos en donde estudió y las cosas que hizo. Pero algo que él descubrió fue que nuestra mente, cuando tenemos una meditación o una oración, transforma nuestro cerebro,
transforma nuestro órgano. Aquí tengo las imágenes que la semana pasada te ponía. Está la amígdala cerebral, la parte de las emociones. Te decía que ella no razona, ella solamente siente. Y por otro lado está la corteza frontal. Y él descubrió cómo estas partes del cerebro sufrían una transformación real cuando estaban sometidas a creencias de Dios, a meditación y a oración. Y él escogió a varias personas para hacer su estudio. Y con una tomografía, él tomó, valga la redundancia, tomó fotos del cerebro mientras tenían esta actividad. Y primero lo hizo del cerebro de un budista tibetano. En las imágenes que te presento aquí está el cerebro mientras no estaba meditando. Y luego le dijo que se enfocara en una imagen sagrada, en la imagen de Buda, que para él es una imagen sagrada y una deidad. Y lo que él descubrió es que mientras él oraba, mientras él meditaba, había una actividad decreciente en el lóbulo parietal al meditar, el área responsable de dar orientación en el espacio y en el tiempo. Es decir, que cuando él oró y se concentró en su deidad, hubo una disminución en sus emociones, pero hubo una actividad creciente en los lóbulos frontales, especialmente en la corteza prefrontal, el área responsable de mantenernos alertas y atentos a una tarea. Cuando este monje meditó, incrementó su concentración en la razón. Luego hizo el mismo experimento con el cerebro de una monja franciscana mientras oraba. Y él descubrió algo súper sorprendente. Primero le pidió a la monja que mantuviera su mente en blanco, sin pensar en nada. Y ahí tenemos la primera imagen. Y luego la sometió a otra tomografía cuando ella pudiera estar orando. Y le dijo que se enfocara en un pasaje de la Biblia y que cerrara los ojos y que meditara en ella, en ese pasaje de la Biblia. Y cuando esta monja estuvo meditando en ello, él vio que hubo una actividad creciente en los lóbulos frontales, al igual que el budista. Es decir, él comprobó que en nuestro diseño original tenemos un chip que nuestro cerebro cambia cuando estamos enfocados en creer. Y también hubo una actividad creciente en el lóbulo parietal inferior, en el centro del lenguaje, en la razón. También una actividad creciente en el lóbulo parietal superior, en el área de la orientación. Nuevamente, si tú alcanzas a ver la imagen, hay más intensidad de ese rojo en la parte de la razón. Estaba cambiando su mente mientras él estaba orando, meditando y ella estaba orando. Pero también le tomó una tomografía al cerebro de un meditador ateo, alguien que ya tenía la práctica de poder orar, de poder meditar, y le dijo que pudiera meditar en Dios. De hecho, él cuenta de que no podía meditar en esto porque él no creía en Dios, pero le dijo que lo intentara. Y cuando él intentó meditar y pensar en Dios, no hubo incremento significativo en los lóbulos frontales como en los otros casos. No logró activar alguna estructura involucrada en la meditación cuando se enfocó en un concepto en el que no cree, en el que él no pudo creer. Fíjate cuáles son las otras conclusiones a las que llegó el doctor Nürnberg. El budista y la monja, en ellos la actividad en el tálamo era asimétrica, un lado más activo que el otro, que tiene que ver con la percepción de la realidad. La oración y la meditación activan el tálamo. Mientras más se medita y se ora, más cambios hay en los circuitos neuronales de la memoria
y de la emoción. Más actividad hay, pero encontró algo demasiado sorprendente. Que este cambio cerebral, que esta actividad cerebral aumentaba únicamente cuando la meditación y la oración duraban por lo menos 30 minutos. Cuando no lo hacían por ese tiempo, no había ese incremento en la actividad cerebral. Por eso él concluyó, los rituales religiosos ayudan a reforzar sentimientos y creencias positivos. Centrar, fijar nuestra mente, dijo Pablo, en las cosas del Espíritu, en los frutos del Espíritu. Permanecer en estado negativo de creencias por periodos largos generan químicos del estrés que dañan y atrofian diferentes partes del cerebro. Cuando fijamos nuestra mente en los deseos pecaminosos, en los malos pensamientos, en los pensamientos de fatalidad, de ansiedad, de desesperanza, él llegó a la conclusión de que eso crea estrés y que tu vida se inclina hacia eso. Sin embargo, los descubrimientos que este doctor hizo, fíjate de manera sorprendente, ya están escritos en la Biblia. Allí en Lucas 22:46 Jesús les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Hay un cambio de la perspectiva de la realidad, dijo Jesús, cuando nosotros oramos. Y eso a él le pasó en esa noche. En Efesios 6:18, no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu. Manténganse alertas sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Oren siempre, no dejen ustedes de orar por largo tiempo, dijo Pablo. Luego, en Hebreos 10:25, no dejen de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El diseñador original, el creador, nuestro Padre Celestial nos diseñó con un chip para creer. Entonces Él descubrió que era necesario reforzar nuestras creencias positivas, no dejar de congregarnos, no dejar de tener contacto. Aún en este tiempo, como decía, los tips para tener un buen servicio en línea que nos dieron al inicio, el día de hoy, que escuchamos al inicio, que puedas tomar tu clase en tiempo real, que haya una reverencia, que haya una intención, que no sea por cumplir, que pueda estar enfocado en ello, ¿ok? Luego en Filipenses 4:8, por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama, piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Es decir, no permitirse pensamientos negativos. Luego, este diseño que él encontró, la Biblia ya lo había dicho en Eclesiastés 3:11, Salomón dijo, él en el momento preciso todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y Él hará. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho. En nuestro diseño original hay un chip, hay una formación que necesitamos creer. En nuestra mente humana está la idea de lo infinito, la idea de lo eterno, la necesidad de creer. Luego, una doctora, la doctora Caroline Leaf, esto me impresiona porque ella hizo una investigación, pero no aislada de la Biblia, no aislado de la palabra de Dios. Más bien ella tomó varios versículos de la Biblia y quiso demostrar por qué Pablo escribió, por ejemplo, Romanos 12:2.
cambia tu manera de pensar y poder cambiar tu manera de vivir. Y ella escribió un libro que te animaría que si está en tus posibilidades comprarlo, que se llama Enciende tu cerebro. Y ella dio un plan de 25 días para poder transformar nuestro cerebro, transformar nuestra mente. Y escogió un grupo de 200 personas. Y fíjate cuáles fueron sus conclusiones. Ella dijo, se ha encontrado que la oración enfocada, fijar tu mente, lo que leímos allá en Romanos 8:5, que la oración enfocada de 14 minutos por un periodo de 8 semanas pueden modificar el cerebro hasta el punto de crear nuevas rutas mentales. Ella descubrió que si nosotros hacemos realidad lo que dijo Pablo, fijen su mente en las cosas del Espíritu, fijen su mente en los frutos del Espíritu, piensen en lo positivo, piensen en las cosas de Dios, como Dios las diseñó y las creó. Eso va a hacer que tú puedas crear nuevas rutas mentales. Es decir, está en ti la decisión de transformar tu mente, de ser esas nuevas criaturas, como Pablo lo dijo. Aquí disminuyó el tiempo, son 14 minutos. Lo que debe ser consistente son las 8 semanas de manera consecutiva y una oración enfocada, no una oración dispersa. Luego, este estudio ella lo realizó en 200 personas, los ponía a orar y después ella también les hizo una tomografía y vio que su cerebro, el órgano, estaba cambiado. La oración cambia tu cerebro. Entonces ella demostró lo que Pablo dijo en Filipenses 4:6. Y ella tomó esta escritura y dice, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Ella descubrió, o más bien confirmó, que si nosotros cambiamos nuestros pensamientos negativos de no afligirnos por nada, y en vez, y al contrario, preséntenlo todo a Dios, vayamos a Dios en oración y ahí vamos a pedir y sobre todo le vamos a dar gracias, es decir, mientras estemos orando, podamos centrar nuestra mente en las cosas positivas, en las cosas que sí tenemos y de ellas damos gracias a Dios. Nuestro cerebro, el órgano, va a cambiar por nuestros pensamientos. ¡Wow! ¡Qué cosa más especial! ¿Tenemos la posibilidad de cambiar nuestra mente? Si decidimos centrarnos de manera enfocada en la palabra de Dios. Luego, nuestro maestro de la Biblia, Arturo Elizarraz, escribió un devocional de 22 días y él dijo que en 22 días tú puedes transformar tu mente. Y es un devocional centrado en el Salmo 119, en cada una de las octavas que tiene esta composición de este salmo. Nada más te voy a leer el 1 y el 2. Y dice el salmista, felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Es decir, si queremos tener vidas felices, existencias felices, dichosas, vidas bienaventuradas, si queremos conducirnos sin tacha, tener este cambio de vida, es necesario seguir las enseñanzas de Dios, seguir sus mandatos y buscarlo de todo corazón. Eso fue lo que descubrieron estas personas de manera científica. Y entonces, por sus investigaciones, hoy hay una nueva rama de la neurociencia que se llama
la neuroteología. Y estas investigaciones confirmaron que nuestra mente puede transformarse con dos disciplinas: oración enfocada y el estudio enfocado en la Biblia. Esto ya está escrito desde muchísimos miles de años antes. Ahí tenemos la respuesta. Está en ti y en mí tomar esa decisión. Para terminar, en Filipenses 4:7, Pablo dijo: así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. ¿Qué dijo Pablo? Que si nosotros no nos preocupáramos por nada y en vez de eso pudiéramos llevarlo todo a Dios en oración, pidiéndole por nuestras necesidades y dándole gracias, fijando nuestra mentalidad de las cosas que sí tenemos y de ellas dar gracias de manera positiva, vamos a tener la paz de Dios. Es el resultado, en respuesta vamos a tener la paz de Dios. Y esta paz va a cuidar nuestras emociones y va a cuidar nuestra razón por medio de Jesucristo. Pero necesita ser una oración enfocada, una oración intencional, un estudio de la Biblia enfocado, intencional, no divagando. Es tan importante enfocarnos, tener la intención, la decisión de querer transformar nuestra mente con estas dos disciplinas que los científicos ya descubrieron. Es posible por eso transformar los viejos pensamientos si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo con oración y meditación de su palabra de manera específica. Medita en ello, por favor. Quiero dejarte la actividad de la semana. Necesitamos oración y estudio de la Biblia enfocado. Así podrás transformar tu mente y transformar tu corazón. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras inspiradas por Dios. Y segundo, deja de quejarte y ora por todo lo que necesites, que Dios puede transformar tu mente y tu corazón y darte la paz que tú necesitas. Vamos a terminar con una oración. Querido Dios, te doy muchas gracias. Gracias porque la ciencia hoy por hoy han demostrado lo que tus escritores por tu inspiración ya habían dejado plasmado en tu palabra. Y ahí lo hemos tenido, Dios. Para ahí hemos tenido las respuestas de qué hacer para en verdad tener esta nueva vida, para en verdad ser esta nueva creación que todos deseamos tener, que todos deseamos ser, pero que no hemos hecho, porque tal vez nos hemos desviado pensando en las cosas solas de este mundo, solo en las cosas negativas, las cosas que no cambian, que no dan un sustento diferente a nuestra vida. Pero queremos arrepentirnos, queremos enfocarnos en poder tener el corazón y la mente de Jesús centradas en tu palabra. Gracias, gracias porque en ti tenemos esperanza y queremos tomar esta decisión de transformar nuestra mente, porque eso es lo que a ti te agrada, Dios. Gracias por ti, Jesús, por enseñarnos el camino. A través de ti oramos. Amén. Que tengas una semana súper especial. Adiós. Hola familia, buenos días. Quiero compartirles una escritura que está en Colosenses 1, 22 y 23. Y dice así: antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios, porque practicaban la maldad. Pero ahora Dios, por medio de la muerte física de Cristo, los ha convertido en sus amigos. Cristo murió para presentarlos santos ante Dios, es decir, sin ninguna maldad ni mancha, que pueda ser juzgada por Dios. Cristo hará esto si siguen creyendo en la buena noticia que escucharon.
tengan una buena base y manténganse firmes en su fe. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a tomar con gozo y alegría el pan y el jugo, sabiendo que Dios ya nos perdonó por medio de la muerte de Cristo. Acompáñame a una oración. Dios, gracias te damos, Padre, por este día, Señor, porque nos haces recordar, Padre, que somos santos, somos justos delante de ti, y no por nuestras obras, Señor, sino por la muerte de Cristo. Ayúdanos mucho, Señor, a ser agradecidos, pero también a estar alegres y gozosos, porque tú mandaste a Cristo a morir por nuestros pecados. Ponemos nuestras vidas, Señor, nuestras actividades en tus manos, Señor, y que tú tomes el control, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.